Bueno, y hoy en Matinal Nuestra Casa tenemos una oportunidad preciosa, no solo nosotros acá en el Matinal, sino que también la región del Biobío, porque se va a estar presentando en Concepción quien es bajista, músico, compositor, parte de bandas emblemáticas como Congreso, Santiago del Nuevo Extremo, Fulano, y hoy también con una carrera muy extensa como solista de jazz y rock. Nos referimos al bajista Jorge Campos, que lo dejamos aquí junto a ustedes, además de saludarlo y agradecerle por estar con nosotros. Nos va a deleitar con su música y luego vamos a estar conversando. Solo de bajo, siempre acompañados de otros, pero en esta oportunidad gracias por traernos este regalito. Encantado, sí, una cita más del folclore, un tema de Víctor Jara, que lo uso con una técnica que es más, no tan bajística, sino que te fijaste que sonaba menos súper agudo. Sí, y ni siquiera tocabas, con suerte lo rozabas. Son armónicos, sí. Lo que pasa es que el desarrollo del instrumento ha sido bien generoso los últimos 50 años. Antes el bajista era como pom, pom, pom. Bueno, después ha tenido un tema con los slaps, con mucha técnica, y eso es lo que voy a mostrar hoy día a la noche. Y es difícil encontrar un solo de bajo porque por lo general siempre está asociado a otro grupo, claro, a más sonidos, y tú también te estás acompañado con más personas también que van a estar acá con nosotros. Sí, mira, nos vamos a mover un poquitito para poder darle la bienvenida a José Burdiles también, baterista y percusionista que está con nosotros hoy día en Matinal Nuestra Casa. Pasa nomás, adelante, te recibimos acá en el living de nuestra casa para conversar junto a Jorge. ¿Sacamos los sillones ya? Eso sí, tuvimos que sacar los sillones para poder tener este espacio justamente para escuchar a Jorge, que es un lujo, ya lo decíamos, ¿no? Pero que va a estar acompañado en esta oportunidad para presentarse en el Teatro Bandera Negra, un espacio además que invita a esto, ¿no? A lo íntimo de un show, de un músico de la talla de Jorge. Pero José, cuéntanos un poquito cómo ha sido el trabajo también para poder hacer y montar este espectáculo. Bueno, siempre es un desafío para cualquier músico acompañar a Jorge, y también un desafío y un honor igual. Qué heavy esto, porque estamos hablando como si no estuviera aquí. Sí, pero... está. No, pues está y está súper presente. Entonces, además, pero también como desafío termina siendo bien cómodo, porque sobre todo para los que crecimos también escuchando parte de su música. Ya no empezaste con el... Oye, los que somos más jóvenes. ¿Fue difícil dar este paso como solista después de tantos años participando con distintos grupos, girando con ellos, trabajando con formas también de trabajar que uno se va acostumbrando? ¿Fue difícil esa independencia?
Lo que pasa es que la posibilidad de expresión en el instrumento tú la vas como trabajando en compañía del grupo. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de crecer como músico en espacios, círculos virtuosos, como se llama, como gente muy potente musicalmente, y evidentemente eso es como intentar sorprender al otro para generar un producto musical específico. En el caso de Congreso, en el caso de Fulano y Santiago del Nuevo Extremo, son bandas en las cuales la música está muy presente, no es como acompañar solamente la canción, sino que hay un espacio de instrumentales. Entonces, básicamente, como te digo, fue un proceso que yo lo aproveché muy bien en función de mi rol, porque es justo como la época de, qué sé yo, cuando yo empecé a tocar, ya se había desarrollado un poco el bajo eléctrico más solista, en el jazz sobre todo, con músicos como Jaco Pastorius, como Stanley Clarke, qué sé yo, contrabajistas y bajistas ya tenían una presencia importante. Entonces uno va como intentando reflejar eso, pero siempre con un toque más de la identidad local, ¿no? Como buscando una sonoridad más propia, más de nuestras raíces. Y eso es lo que yo he ido haciendo, he ido diseñando algunos instrumentos, traje otro bajo para el concierto de hoy día que se llama Machi, que es un bajo doble, que tiene una sonoridad entre guitarra y bajo, y con ese instrumento yo trabajamos un repertorio con el José, que es más de raíces, más como de sonidos como purrum mapuche, algunas cosas más así. Entonces, bueno, como tú dices, en el fondo uno va desarrollando y conectando los trabajos para poder ir progresando uno mismo, ¿no? Hay que aprovechar esa generosidad que se produce en las bandas también a veces. Oye, Jorge, y hablando un poquito de la generosidad de las bandas o entre músicos también, lo que te permitió a ti desarrollar el tremendo talento que conocemos muy bien, como dice José, hace tantos años, ¿no? Pero, Jorge, ¿qué te pasa hoy día con la escena nacional musical? Estoy pensando en la oportunidad de haber tocado con Congreso, Santiago Nuevo Extremo, lo que hiciste con Fulano, todo lo que les permitió también en términos creativos en una época en la que uno esperaría que eso quizás estuviera mucho más comprimido, oprimido, hablando de la dictadura. Hoy día nos encontramos en un escenario totalmente distinto, con mucho más acceso a los instrumentos, con más acceso a las tecnologías, sin una dictadura de por medio, por ende con más libertad creativa también. Pero vemos la música que hoy día está predominando en la actualidad y dista mucho de lo que tú pudiste llegar a hacer con tus bandas. ¿A qué crees que se debe eso? ¿O cómo tú analizas eso? Y la pregunta después de rebote para ti también, José. Claro, yo creo que a ver, este país es un país bien particular, digo yo, culturalmente. O sea, en la música evidentemente hay un desarrollo muy potente, yo diría desde hace 60 años, desde mediados de los 60, hay como todo yo digo, una identidad, una música chilena muy poderosa, con una expresión súper transversal, porque en el fondo acá como estamos en un país chico, siempre estamos mirando hacia afuera, entonces hay mucha influencia de todo lo que es la influencia del jazz, del rock, incluso la música clásica, y nosotros, por lo menos lo que me tocó a mí, ser como herencia de esa música, y por lo tanto la gente que está haciendo ahora música, los nuevos generaciones, yo creo que también reciben un poco como gran cantidad yo creo que es una tradición a esta altura de música chilena muy potente, que tiene una influencia súper importante en Latinoamérica, no solamente desde el folclore o la música, qué sé yo, andina o los grupos antiguos como Quilapayún y Tinani, sino que lo mismo que hizo los Jaivas, por ejemplo, que es un grupo, yo digo, fundacional del rock folk a nivel latinoamericano. Congreso también, con una mirada más digamos, de desarrollo instrumental clásico, y Fulano, ni hablar, es una banda también más pelacable, por así decirlo, más desenfrenada, más liberada musicalmente. Entonces, yo creo que los proyectos que se hacen ahora de música, que son súper variados, así, una cantidad de estilos. O sea, yo el otro día hablaba con un tipo que conoce mucho rock, mucho metal, pero en el rock nomás tienes 16 o 15 variables estilísticas. En el jazz, ni hablar, en la fusión, en el folclore, hay un renacimiento también de la música chilena, de la cueca, del folclore. Las nuevas generaciones están haciendo harto eso. Entonces, bueno, yo creo que en el caso mío yo me hago responsable de lo que me tocó y trato de compartir. De hecho, hago clínicas, ahora voy a hacer una clínica en audiomúsica a las 2:30 para compartir un poco esto que estábamos hablando de las técnicas con músicos más jóvenes. Pero tengo una impresión
súper positiva del trabajo que están haciendo las nuevas generaciones en música y en tanta variedad, como dices tú, con el acceso a los instrumentos, a las tecnologías, a la electrónica. Entonces me parece que, bueno, está bien efervescente la cosa. Los espacios se los tiene que inventar uno, encuentro yo, porque siempre están como los músicos mucho como reclamando que no hay lugares para tocar, pero en el fondo uno tiene que empujar eso. Como que nadie va a llegar a tu casa a golpear. En los 70 y en los 80 sí que no habían espacios para tocar y de todas maneras existieron estas bandas emblemáticas. Exacto, claro. Ahora, José, la pregunta rebotaba. Sí. Justo cuando veníamos para acá conversamos un poco de eso. Yo trato siempre como a Jorge estrujarle como la experiencia de aquella época, porque uno queda en el imaginario con un montón de cosas que a veces son mitos y otras que no son, que son reales y otras que no son tan reales. Pero efectivamente eran épocas oscuras. Y de hecho yo me acuerdo mucho de Concepción. Le decía, yo tengo un recuerdo de Concepción de los 80 como en sepia. Claro. ¿No? Como detenido, no solo el gris y la bruma de la ciudad, sino como detenido en el tiempo y el espacio también, los espacios. O sea, conseguirse un instrumento realmente tenía que hacer como... Se compartían mucho, nos han contado. Exacto, claro, mucho... Ahí, bueno, hay varios próceres de acá que les digo yo que eran muy generosos también y que los instrumentos circulaban y daban vuelta. Pero también asimismo los espacios. Entonces yo siento que hoy día es muy bueno y siempre he estado como muy contento de que la democratización, entre comillas, tecnológica y de acceso a los instrumentos. Claro. Pero efectivamente también a veces me pregunto, observando mucho las nuevas generaciones, en lo que hacen, en la música urbana, no quiero entrar en ese tema porque es un tema de discusión larga. Sí, sin duda. Y uno también termina diciendo, y a uno le decían, no, lo que tú haces, todas las generaciones viejas encontramos... No estás haciendo música, lo que tú haces no es música. Ahora pero es que ese era el tema, ¿no? Como lo que predomina hoy día... Sí, pero yo tengo un hijo que le encanta eso y por ahí aprendo, ¿no? Qué pero bueno. digo... pónganle un poco de melodía y ponele armonía. voluntad, ponele voluntad. A eso quiero ir también porque claro, en cuanto a las temáticas siempre se han abordado críticas sociales o se han abordado temáticas de denuncias políticas, en fin, siempre ha existido eso. Hoy día, claro, se habla mucho con respecto al tema del folclore dentro de las letras, de las líricas, del pueblo mapuche, los derechos, de nuestras raíces, pero en el sonido se va escuchando poco, un poquito nuestro folclore. Se va tomando siento yo, se va tomando más desde la lírica que desde el sonido también. ¿Cómo has visto eso tú, por ejemplo, de las bandas que se dedican o de los grupos que se dedican a la música folclórica y que van abordando sonidos distintos? Pero algunos dirán, alejándose del folclore de la raíz, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, lo que pasa es que, claro, el tema de la construcción o el relato social, como dices tú, es inevitable en la lírica, pero también existe la música que es como la música de celebración, de fiesta. De acompañamiento. Claro, que es más para pasarlo bien y que evidentemente uno tiene que como entender que la música es una celebración. Y evidentemente hay espacio siempre para todo. Ahora, en relación a tu pregunta con los nuevos proyectos de folclore y cómo, bueno, hay una transversalidad estilística muy amplia en ese sentido. Por eso te digo que se están incorporando, por ejemplo, en grupos muchos instrumentos clásicos. Hay un crecimiento exponencial de la presencia de niños y adolescentes en todos estos programas de la FOGI, de las orquestas sinfónicas infantiles y juveniles en todo Chile. Y eso evidentemente produce una explosión de músicos que tienen una buena construcción instrumental, ¿no? No son como que están buscando y niñas arruchando el violín. No, niños de 10, 12 años tocan bastante bien. Entonces bueno, el tema supongo yo que va por las preferencias y las opciones de cada uno. Ahora instrumentalmente a nosotros nos tocó también un poco el inicio de esta cuestión, de estas revoluciones electrónicas en que haya mucha tecnología, los sintetizadores, los computadores, y uno lo va integrando como herramientas en el fondo. Pero en el sonido folclórico, ¿hay una evolución normal en el paso de la historia o deberíamos quedarnos con un sonido de una época específica? Yo creo que lo que pasa es que hay una construcción en el folclore
que usualmente, a ver, la música folclórica siempre está asociada a la danza un poco. Entonces, en el norte, por ejemplo, hay una cantidad de ritmos, el guayno, trote, qué sé yo. Y claro, y construcciones de sonidos súper diferentes, hasta con bandas gigantes de las cofradías que tocan en La Tirana, ponte tú. Entonces, bueno, yo creo que hay una estructura básica en el folclore que te lo da la forma, la primera expresión del estilo de cada lugar. En Chile, de norte a sur, hay mucha variedad de estilos musicales y manifestaciones folclóricas, pero esas construcciones siempre se respetan. Yo creo que los Jaivas, ponte tú, hicieron un súper bonito trabajo con la incorporación y congreso también de la música del norte, como y toda esta cosa como más rockera, pero agarrando esos ritmos. ¿Por qué? Porque se presta para eso. Por otro lado, lo que hizo Violeta Parra, o lo mismo que yo toqué antes, que era un tema de Víctor Jara, más una tonada súper, más letanía, más, ¿te fijas? Y entonces yo creo que los músicos tomamos la construcción nuestra musical propia, nuestro relato musical, desde lo que tenemos como un inconsciente identitario folclórico, y lo ponemos en servicio de la creatividad de la música nueva que hagamos. Siempre es bueno como tomar la cueca, tomar las cosas del norte. Ojo, igual yo creo que Superman tuvo, igual como ha patentado en ese relato, afuera sobre todo uno se da cuenta, porque uno aquí no se da cuenta, pero cuando sales de Chile te lo dicen. Oye, pero eso suena muy chileno. Y uno dice, no, pero eso en realidad es aymara, o uno trata de explicar de que... Claro, y ahí está un poco lo que dice, o sea, de cierta manera... nos apropiamos de algo, pero que le dio un sello. Entonces yo creo que eso que hizo Congreso, hemos los hablado Jaivas, harto de identidad hoy en el matinal, como que ha permeado durante todo el día, ha sido súper bonito eso, y ahora estamos hablando de la identidad musical, y qué mejor que poderlo hablar contigo, Jorge. De verdad que es un honor tenerte acá, y bueno, va a ser súper bonito también la instancia a las 12:30, ¿cierto? Con todos los chicos que quieran llegar a acercarse a esta clínica, chicos y no tan chicos también. Los que quieran, para que nos cuentes, pues cuéntanos lo que se viene ahora a las 12:30, y por supuesto lo que vamos a estar experimentando ya en Teatro Bandera Negra esta noche. Mira, en las clínicas usualmente yo no tengo como un programa, sencillamente la construyo con los agentes que vienen, porque muchas veces llegan instrumentistas que son más básicos, o sea, no básicos como personas, sino como instrumentistas que tocan menos, otros que están en un nivel medio y otros que ya son profesionales. Entonces, básicamente la dinámica la construyo a partir de lo que se vaya produciendo ahí. Evidentemente tengo que tocar y mostrar, porque son muchas técnicas diferentes que tiene el bajo eléctrico, y conversamos también mucho de construcción. Viste que el rol del bajo, como hablábamos delante, riéndonos un poco, era súper como simple antes, pero evidentemente es un rol, es construir la armonía, mantener el pulso, poner la tonalidad. Eso en relación a la clínica ahora a las 2:30 en Audiomúsica. Y bueno, y en la noche el concierto, básicamente hacemos una especie de celebración musical, diría yo, una mezcla de muchos ritmos de música chilena, de purrum mapuche, pero también de cosas más de fusión. Usamos algunos backgrounds, yo tengo unas tecnologías que voy grabando en el momento y generando unas capas de sonido, entonces una suerte de live, ¿no? armamos el medio quilombo ahí. Buena, esa es la idea, y qué bien. bonito además, porque tú tienes una muy linda relación con la ciudad de Concepción, entonces qué bueno que tengas esta posibilidad también tú de volver, no solamente regalarnos a nosotros esa posibilidad, sino que tú también puedas reencontrarte con tus amigos, con la familia. Y te vamos a ver a ti y tocar también, po. No solo hablar como es ahora, bueno, voy a echar toda la batería para acá. No, contento de estar en Conce, más volver a mi ciudad, que la quiero mucho. Qué bueno. Ver muchos amigos también. Sí, pues, bueno, esa es la vida del baterista, ¿no? El que cuesta montar, cuesta desmontar, pero aquí estamos y hoy día lo vamos a poder. Había un meme que decía, claro, en la gira, con suerte andaban con la guitarra los músicos, y ellos tenían que andar con todo. No, yo soy el último en irme, el primero en José, Jorge, muchísimas gracias. Encantado, gracias por invitarme.